Buenas, por aquí Julio González de nuevo con el podcast de la semana. Fíjense bien, una de las cosas más importantes es lograr que el adicto acepte ayuda. La mayoría de las personas que nos escriben siempre tienen el problema ¿y qué hacemos para que acepte la ayuda? ¿Qué hacemos para que cada vez que se le ofrezca algún tipo de tratamiento no nos cierre la puerta en la cara? Y finalmente hemos logrado que él llegue al centro. ¿Dónde está el problema? El problema es que desde el primer día le dicen, bueno, si tú quieres lograr vivir en sobriedad el resto de tu vida, la personalidad que tú has construido la tienes que descomponer pieza a pieza, parte a parte. ¿Por qué? Porque la personalidad que tú traes como adicto en consumo tiene que ver con mecanismos de sobrevivencia, con traumas, con conflictos, con hábitos, con patrones que tienen relación directa con tu sustancia, sea el alcohol o cualquier otra sustancia. Y te dicen al llegar a la institución, vamos a prestar atención a 3 temas que son fundamentales: personas, actividades y lugares de riesgo. Tú nunca has escuchado eso antes. A ti nunca te han dicho que tu personalidad ayuda a tu consumo. Y de pronto te dicen, bueno, vamos a analizar, por ejemplo, tus relaciones y te das cuenta que eres una persona, como me pasó a mí en mi propia vida y puedo dar fe de ello, que te convertiste, por ejemplo, en una persona ensimismada, en una persona disasociada, en una persona pleaser, en una persona complaciente, que a lo largo de toda su vida intentó buscar la aprobación de la familia, de los padres, complaciendo todo lo que ellos te pidieran, renunciando a tus propias necesidades y dando paso a lo que la gente esperara de ti. Esto es lo más grave que hay porque es un ser humano que desde los 5, 8, 10 años de edad aprende a que él tiene que satisfacer para ser querido. Tiene que cumplir con las solicitudes para él tener un valor. Y empieza a sacrificar sus características personales. Por ejemplo, si una persona es hipersensible o una persona es humanista o una persona no coincide en sus intereses con los de sus padres o lo del grupo familiar, y se encuentra que tiene 2 opciones, lo que llaman a fork in the road, que es esa encrucijada donde dices, me sacrifico para ser aceptado por los miembros de mi propia familia o de la sociedad o del colegio, o por querer ser yo y defender mi verdadera identidad, mi verdadera personalidad, me voy a quedar solo. Esto nos pasa a muchísimas personas en el planeta, porque evidentemente queremos ser visibles por quienes son nuestros protectores, las personas que nos van a garantizar la vida, que nos van a resolver la vida cuando estamos en esas edades tan vulnerables. Y tú dices, bueno, yo solo no voy a poder, yo necesito del apoyo de ellos. Y para que me quieran y para que me ayuden, yo voy a empezar a sacrificar esa identidad que me ha dado Dios. Entonces ya ahora llegas a un centro y te dicen, bueno, ese Julio González, por decir el Pepito, que llegó hasta aquí, nunca se ha conocido. Tiene 5, 10, 15, 20 años tomando y se ha convertido en una personalidad distinta, queriendo ser aprobado, nunca habiéndolo logrado, pero con el rencor, con el dolor, con la frustración interna de saber que no ha sido leal a quien es, intentando complacer a los demás. Y te dicen, todos estos vínculos hay que cambiarlos. Tú no puedes continuar sacrificándote. Tú tienes que poner tus propias necesidades, en este caso lograr la sobriedad, por encima de la necesidad de todas las personas que te rodean. Estamos hablando de pareja, estamos hablando de padres, estamos hablando de hijos, estamos hablando de socios, de jefes. Tú tienes que poner tu necesidad de recuperación por encima de las demandas por parte de ellos. Y esto
te hace sentir pánico porque dices, entonces me van a dar la espalda y me quedaré solo. Entonces, qué interesante la incongruencia de que esa misma familia que te lleva al centro, esa esposa desesperada o esos padres desesperados que llevan al hijo adolescente a que se ingrese, o la esposa al marido alcohólico, etcétera. Ahora cuando ven que este paciente empieza a hacer los cambios necesarios para lograr vivir sobrio, en sobriedad, atenta con esa relación como se venía dando. Esto hay que recalcarlo. La misma esposa que lleva al marido y dice, yo no aguanto más mi convivencia con él, cuando empieza a ver que él cambia, le parece un ser extraño. Y esto atenta con lo que ella consideraba que era una relación de pareja, con lo que ella entendía que era una relación de amor. Y todo ese mundo enfermizo que estaba a través de la sustancia empieza a desaparecer y el marido dice, ahora estoy bien, ahora quiero hacer cambios. ¿Y cuáles son los cambios? Esto pasa por tener que tomar la decisión, por ejemplo, si es necesario, de cambiar tu manera de relacionarte con tus padres, con tus hermanos, con tu esposa, con tus hijos, quienes se acostumbraron a que ellos eran prioridad porque tú te sentías menos. Ellos eran prioridad porque tú te sentías culpable, porque por el desastre de tu consumo de alguna manera te sentías culpable y avergonzado. Pero mucho más lejos puedes llegar si vas a la época en que tú no tomabas, pero ya necesitabas lucir bien, quedar correcto, llegar allá a donde pusiesen tus padres el peldaño. Yo recuerdo en mi vida personal el sufrimiento de mi padre gallego, español, queriendo que su hijo fuese jugador de fútbol, llevándolo a una cancha de fútbol, regalándole la pelota y los equipos necesarios. Y yo como hijo, mi deseo era leer poesía, me gustaba el arte, me gustaban los animales y yo me distraía con estos temas y no tenía ningún tipo de destreza para lo que él esperaba de mí. Entonces, ahora, si yo me quiero mantener sobrio, si ustedes quieren que su hijo, su esposo, su madre se mantenga sobria para el resto de su vida, lo primero que tenemos que aceptar es que el que sale al tratamiento nunca jamás podrá volver a ser el mismo cuando regrese a casa. Esa persona va a tener una opinión, esa persona va a expresar su manera de ver el mundo, esa persona no va a dudar a la hora de decir gracias y no quiero esto, gracias y yo no voy a ir, gracias y eso no es lo que yo estoy buscando en mi vida, mi posición en el mundo va a ser este. ¿Y quién es el primero que va a decir, este ser nuevo me resulta extraño? La familia. Aquella familia que te llevó a buscar ayuda y ahora dice, upa, me lo ayudaron tanto, me lo cambiaron tanto que ahora no lo reconozco. Yo me recuerdo cuando yo me recuperé y pasaron 3, 4 años y regreso a mi país, me hicieron una cena de bienvenida y habían X miembros de la familia que en burla, era en plan de burla, decían, aquí en la nevera te tenemos tu agüita de rosas, tu agüita de limón, porque no podían entender que ese que regresaba, a pesar de estar sobrio, a pesar de haber recuperado la dignidad, a pesar de no tener que bajarle la cara a nadie, incomodaba porque no se comportaba como el sistema familiar. Si todos tomábamos, él es un ser extraño dentro de casa. Si el ocio, la diversión, una cena, el compartir un domingo familiar, un domingo de playa implica estar bajo el efecto de una sustancia, este ser perturba, incomoda. La misma familia que te pidió que dejaras aquella vida que tú estabas llevando. Entonces, si este paciente, si este adicto en recuperación no aprende a poner los boundaries, a decir gracias, si yo aquí incomodo, yo me retiro con total tranquilidad y seguridad, va a querer volver a ser el de antes. Y aquí está el primer riesgo. El primer riesgo de un adicto cuando hace una buena recuperación es, ¿qué prefiero yo?
complacer a los demás y volver a ser el Julio de antes, o la incomodidad de decir, voy a pasar por soledad, voy a pasar por la indiferencia de otros, por el boicot de otros, por la persecución de otros, con tal de lograr mi felicidad a largo plazo. No es fácil. Si eres una persona joven, si eres una mujer casada, que ve que su vida se ve amenazada porque por estar sobria va a incomodar al marido, esto va a ser muy difícil que no recaigas. Muy difícil que tú veas un grupo que te jala y tú digas gracias y no. Porque no necesito tomar, porque no necesito amanecer en las redes sociales, no necesito apostar en el casino, no necesito las redes sociales o el televisor todo el día o comer azúcar todo el día. He tomado una decisión. Entonces, esta decisión tiene varias fases. Primero te dicen personas. Tú tienes que crear un cinturón de protección que se llama, como dice Maya Angelou, de pristine zone, una zona prístina, donde no entra pareja, ni padres, ni hijos, que tú dices, en este territorio no puede entrar nadie, que es el territorio donde yo voy a preservar mis necesidades para poder funcionar. Si yo soy un adicto recuperado, en este territorio no entrará ni sustancias ni conductas adictivas. Llámalo pornografía, gambling, trabajo obsesivo, compras compulsivas, redes sociales, como lo quieras llamar. Y eso tú lo tienes que defender y proteger, porque muchas veces andarás por la vida en una carretera opuesta a la que va la mayoría. Puedes encontrarte un día que tú eres un espécimen extraño en una fiesta o en un barco o en una playa o haciendo el amor o cerrando un negocio. Es muy difícil para un hombre de 25 o 30 años cerrar su primer negocio y que a la hora de celebrar él diga, gracias, yo no tomo. O que el día del matrimonio diga, gracias, yo no celebro con champaña porque no la necesito, porque no me hace bien y porque no es obligatorio. Es difícil mantenerse en esa línea para el resto de tu vida. Entonces, lo primero es el manejo de las amistades. Una de las cosas más interesantes son los amigos. No son amigos los amigos de la noche. Nosotros lo llamamos en Centro Vistacampo las noches fúnebres. Lo llamamos las noches fúnebres, porque son noches donde lo que une es la sustancia. Si tú de repente en una de estas fiestas coloridas, llenas de fuegos artificiales, el 31 de diciembre, donde todo el mundo quiere estar, tú estás ahí y desaparece la sustancia, la mayoría de los invitados cogen su carro y se van. Esto es una realidad en cualquier parte del mundo. Como los conciertos, se acaba la sustancia y la gente se va. ¿Qué pasa? Que no solo es el nuevo manejo de las personas que te rodean, las personas que probablemente más nunca vuelvas a ver. Amistades que cuando yo me las he encontrado en 25 años y te dan un abrazo o un beso de bienvenida, tú sabes para ti que es un beso de despedida, porque no los vas a volver a ver. Lo sabes, porque el punto de unión, la empatía, ese exceso de amor estaba mediado por una botella o por cualquier sustancia. Sigamos. Una vez que empiezas a trabajar en esto y tienes que defender y proteger con un máximo de egoísmo tu soledad, vienen las actividades. Es muy difícil que en el mundo laboral, sea lo que sea, académico, profesional, como empleado, como emprendedor, como dueño, como socio, te puedas mantener sobrio ante la tentación de tus socios, de tus compañeros, de tus ofertas de trabajo, de tus ofertas de celebración de cada proyecto, de cada logro. Y ahí tendrás que hacer los cambios que se tengan que hacer. Por ejemplo, nosotros en más de 20 años hemos tenido pacientes que regentaban un restaurante o un bar o una discoteca y te dicen, Julio, yo no puedo dejar de trabajar en mi propio negocio. Tienes razón. Probablemente tú tienes un bar, es de lo que tú vives, no puedes venderlo, sacrificarlo, pero sí puedes ubicarte dentro de tu equipo en actividades que no sean de riesgo. Ser el dueño de un bar no significa que tú tienes que catar el alcohol, que tú tienes que servir el alcohol. Yo recuerdo un paciente
de Figueiras en Cataluña, que lo mandábamos a las 5 de la mañana y se encargaba de la limpieza, de organizar las mesas, de revisar el menú, de revisar los inventarios, y nunca estaba de noche cuando abrían las puertas del bar. Tenemos cantidad de mujeres que trabajan en el mundo de los eventos. Como no, usted trabaja en la parte administrativa, en la parte de contabilidad, en la parte de marketing, de relaciones públicas. A la hora de comenzar el evento, que comienzan los mesoneros, por ejemplo, a servir el alcohol, usted se retira y sus empleados o el socio lo sustituye. En fin, personas, actividades, y ahora viene algo muy delicado. El cerebro funciona por memoria asociativa, es decir, si tú regresas al mismo hogar, cumples la máxima que dice Gabor Maté: nadie se puede recuperar en el mismo lugar que se enfermó. Nadie se divorcia y el proceso del divorcio es con el marido en la misma cama. Nadie puede superar un duelo, estoy utilizando ejemplos, nadie puede superar un duelo si día a día está recreando la memoria de esa persona que falleció. Durante un tiempo tienes la fotografía, le prendes una vela, le haces unos rezos y llega un día que dices: es hora de continuar mi vida, ya yo estoy preparado para el mundo con mi viudedad. Lo que estamos viviendo en el tratamiento se llama la viudedad del tóxico, y esto implica que en tu casa no habrán copas, no habrán vasos, no habrán vinagres, no habrán sustancias que se asocien con, no habrán invitaciones que puedan tentar a una recaída, personas que vengan y puedan poner en reto tu recaída. Y esto significa mantener esos boundaries, ya lo dijimos, con ciertas personas, en ciertas actividades y en ciertos lugares. Yo recuerdo hace más de 23, 24 años, cuando yo volví a mi apartamento porque no tenía condiciones para cambiarlo, económicamente hablando. La mayoría no tiene para vender y cambiarse de casa o X. Una amiga se encargó de cambiármelo, tumbó paredes, lo pintó de colores pasteles tipo mexicano y tal, porque quería que yo al entrar la cabeza no fuese directo a la botella o a los recuerdos de cientos de meses y años en ese lugar tomando. Y yo nunca olvidaré que es cierto que no reconocía el apartamento, era muy distinto. Pero en el momento en que yo abrí el gabinete de la cocina, a mí me llegó el olor del vino, la marca de la botella del vino, Cáceres, algo así se llamaba. Cáceres, no sé qué cosa, un vino tinto, con el cual yo pretendía dejar los whiskies para bajar al vino y después yo solo estar sobrio. Imposible. Y me llegaba el olor y yo decía: no es el mismo gabinete, no hay marcas, han pasado años y sin embargo el olor me llegaba. Esa es la fuerza de la memoria. Tenemos que saber que a la hora de defender un límite, si despertamos el deseo, el craving se despierta por asociación, nos estamos debatiendo con una botella que probablemente nos va a ganar la partida. Igual que el chocolate, igual que la pornografía, igual que el juego, igual que las compras en un centro comercial. Cuando las áreas del placer del cerebro empiezan a drenar dopamina porque nos estamos acercando a algo placentero según la memoria, aquí no hay nada que hacer. La droga va a ganar la partida y comprarás lo que no debes, te arrepentirás de esa compra, de esos gastos, de esa torta que te comiste y te irás a vomitarla. Y quien dice eso dice todo lo que en el cerebro se haya registrado como algo placentero o algo útil. Entonces, ¿qué te dicen? Tú tienes que morir y volver a nacer. Ah, caramba, ¿y cómo se hace esto? Primero, la manera de relacionarte con la gente allá afuera nunca jamás será la de antes. Y yo me puse a pensar, bueno, en mi caso, como Julio González, ¿qué fue lo más difícil? Claro, muy sencillo. Los 20 años de botella, yo me aparté de la familia, yo me aparté de mis amistades, yo aprendí a mentir, yo aprendí a justificar, a manipular, para siempre priorizar la bebida
a escondidas y que no se me viese en qué me convertía yo cuando yo tomaba. Esto implicó una vida, entre comillas, cómoda, pero cómoda para hacerte adicto, cómoda para ser alcohólico, porque sabía que si me exponía públicamente, a la tercera, cuarta hora se me iba a ver en el estado en que yo estaba. Bueno, resulta que ahora, en sobriedad, esa personalidad tiene que desaparecer. Tú no te puedes seguir escondiendo de la vida, no te puedes esconder de momentos de diversión. Tú tienes que arriesgarte a decir, aquí estoy para la vida, aquí estoy yo para lo que la vida me presente, sea un drama, sea un trauma, sea enterrar a un ser querido, o sea ir a una boda, celebrar, ganarme la lotería, o lo que pueda ocurrir que sea felicidad o sea placentero. Entonces, el adicto durante sus años de consumo, todos estos rasgos de personalidad, el ensimismado, la mujer depresiva, la víctima, el rebelde, el prepotente, el soberbio, el intolerante, el impaciente, el yo quiero lo que yo quiero cuando yo quiero, tú no sabes con quién estás hablando. Todas estas actitudes que eran personalidades de sobrevivencia a un dolor inmenso por no saber por qué ese vaso te dominaba, o esa pastilla te dominaba, o ese bombón te dominaba, o la pornografía te dominaba, algo aparentemente tan trivial, tan superfluo, te domina, tienes que taparlo con una gran personalidad de éxito, de arrogancia, de, bueno, yo puedo con todo. Y ahí está la tragedia del adicto, que él sabe la verdad a la hora de irse a dormir. Entonces te dicen, bueno, pero ¿dónde está la posibilidad, dónde está la garantía de no recaer? La garantía de no recaer está tener la capacidad con un buen equipo terapéutico, con una buena red de apoyo, de caminar juntos por la vida rodeado de personas sanas que busquen lo mejor de ti, que se alegren por tu sobriedad. ¿Por qué? Porque aquel viejo Julio que vas a dejar ir en el letting go y tienes que soltar aquella personalidad para ser el que era antes del alcohol, es decir, aquel joven adolescente lleno de sueños, de talentos, de destrezas, que logró estudiar, logró aprender, que leía, que escribía, que hacía deportes. Para recuperar aquel Julio vas a soltar la identidad que has construido 20 años. Pero para tú llenarte de ti con el nuevo Julio, por decir cualquier nombre, vas a pasar por un periodo de incertidumbre. Vas a pasar por un periodo de lo desconocido. Bueno, ¿y cómo es la vida allá afuera? ¿Cómo me divierto yo si no tomo? ¿Cómo hago el amor si yo no tomo? ¿Cómo me voy con mis amigos que me están generando un negocio y les digo yo para la fiesta no voy porque yo no quiero estar ahí porque yo no tomo? Y empiezas a sumar todo lo que tú psicológicamente te has creído que no vas a poder hacer porque tú no tomas. Nadie me va a querer, ninguna chica, ningún chico se va a interesar en mí, yo voy a resultar aburrido. Y tus terapeutas te dicen, prepárate que todo te va a llegar. Donde nunca te has imaginado estar, tú vas a llegar por no tomar. No por la carrera que estudiaste, no por si tienes dinero o no, simplemente por el título de no tomar, tú no tienes límites. Tú dices, ¿estos de qué van? ¿Qué están inventando esto? Esto no saben qué hacer para que yo deje de tomar. Y cada día que va pasando en sobriedad es un mundo nuevo. Yo no había hecho el amor sin tomar. Yo no había estado con un grupo sin tomar. Yo no había estado en una cena sin tomar. Yo no había salido del trabajo un viernes cansado sin irme a tomar. Yo no sabía lo que era una playa, un día en la isla, en las lanchas, con un grupo sin tomar. Yo no sabía coger un avión sin tomar. Y tú sigues sumando y te das cuenta de que todo en tu vida giraba alrededor del consumo. Y ahora te dicen, ¿quién eres tú sin la botella? Por eso la conferencia que tenemos grabada en el canal de YouTube Julio González Adicciones, que se llama ¿Quién soy yo sin mis adicciones? ¿Quién soy yo sin mis adicciones? ¿En qué me convierto? En tu mejor versión. Pero sigamos. Entonces, 1, las personas, 2, las actividades, 3, los lugares. Pretender
que un adicto. Esto lo tengo que recalcar, pero recalcar cuantas veces me quede vida para decirlo. Pretender que un adicto va a dejar de consumir, va a tener la misma vida pero sin tomar, como dice Einstein, es estupidez o locura. Estupidez o locura. Porque si tú quieres un resultado diferente, tienes que hacer algo diferente. Entonces, ningún adicto recuperado tiene nada que buscar a las 4 de la mañana en una discoteca. Para tú visitar a alguien que tú quieres, no tiene por qué ser en una hora de consumo. Si tú quieres tener una cena y conversar con alguien, no tiene que ser en un ambiente que propicie el consumo. Hay mil maneras de ir a la playa, hay mil maneras de viajar, hay mil maneras de pasar el día. Tú pendiente de los horarios, de las personas, del ambiente y de los estímulos. Cuando un adicto que ha hecho una buena recuperación dice, aquí hay un ruido que me está molestando, aquí hay un volumen que me está molestando, aquí hay una cantidad de estímulos que me están poniendo nervioso, es hora de decir gracias, coger tu carro e irte a casa. Exactamente como lo haría alguien, una madre que tiene un hijo o tiene un marido que empieza a decirle, me siento que tengo frío, me duelen los huesos y la mujer le pone un suéter. Tú estás protegiendo una enfermedad que te está haciendo muy grata, porque la enfermedad de la adicción depende del adicto. Se enferma por la boca el adicto y se cura por la boca. No depende de maquinaria, no depende de expertos, no depende de tecnología, no depende de nada. Depende de él, de cómo se dejó ayudar en un momento dado que no entendía y ahora cómo va a cuidar lo más preciado que ha logrado en su vida, porque ya lo logró. Entonces, la única garantía para ir un poco concretando esto es que sepa tanto la familia como el adicto que el que va a volver a casa nunca será el mismo. Si te consigues como adicto alguien del pasado que te dice te veo igual que antes, tú estás en riesgo de recaída. Te tienes que sentir orgulloso de decir yo no vuelvo a ser aquella personalidad que yo me tuve que crear para sobrevivir. Ya tú sabes que hoy en día lo peor que se te pueda presentar lo puedes administrar sin la necesidad de ningún químico, sin evasión de la realidad. Entonces esto pasa por cada día cuando te levantas, ponerte tu traje de adicto en el buen sentido de la palabra y, como decimos en terapia, cuidar tu enfermedad, mimarla, consentirla, verla venir. Todos en este planeta vemos venir cuando viene una gripe, cuando viene un virus, cuando viene un dolor de boca, cuando tienes un dolor muscular y te proteges. En el campo de la adicción no hay dolor físico. Te levantas al día siguiente de un desastre, inclusive de un choque, de una violencia, de una pelea, de un insulto, de un problema con la policía y tú te levantas y dices, una cuerda de exagerados. Son una cuerda de exagerados. Entonces, boundaries. Aprender a decir no gracias, con respeto, buscando el tono adecuado, pero cada vez que las personas del pasado que te han querido toda la vida pretendan añorar, extrañar aquella versión de ti, solo tú sabrás que aquella versión para ti no funcionaba, porque un sí para ellos era un no para mí, era un no para mí. El decirle que sí a los demás era ir en contra y sacrificando tu propia identidad. En el momento en que las personas empiezan a acostumbrarse, a caramba, este señor tiene una opinión, tiene un criterio, tiene una identidad y no está pidiendo opiniones, empiezan a respetarte. Porque si la verdad sale de aquí, el que está afuera te la compra. Pero si de aquí sale un simulacro, nadie te lo va a comprar. Entonces, hoy quiero cerrar esta reflexión en voz alta con todos ustedes para que la familia, al regresar el adicto a casa, no intente bajo el sistema familiar que vuelva a encajar de igual manera en el rompecabezas. Yo pongo el ejemplo de los calcetines, de las medias, de los mecates de los barcos.
Cuando yo veo un mecate de un barco en un muelle, me acerco y jalo un hilo. Si tú sacas un hilo del mecate o del calcetín, se desorganiza, toda la media se desorganiza o todo el mecate se enreda. Ese es el sistema familiar. Ese adicto que va a regresar recuperado, no pretendas empujarlo como ficha para que calce en la ficha de antes en el rompecabezas. Será distinta, será mejor, será lo que la familia soñaba, pero será distinto. No sientas miedo. Eso para la familia. Y para el adicto, una vez que él se sienta sólido por dentro, se sienta bien, se sienta que él se quiere lo suficiente como para preservarse, nunca jamás volverá a ser un pleaser, ser un bondadoso, porque si se sacrifica, si se es desleal a sí mismo, la recaída siempre va a estar cercana. Como cierro en muchas conferencias y quiero cerrar hoy, el adicto, para no volver a consumir nunca jamás, tendrá que ser lo más auténticamente posible parecido a sí mismo. Mientras el vínculo tú contigo sea leal, auténtico y honesto, el mundo lo va a percibir y la sobriedad estará garantizada para toda la vida. Recuerden que tienen nuestras coordenadas, todas nuestras grabaciones están en el canal de YouTube Julio Adicciones, así de sencillo. Cada semana vamos subiendo un nuevo podcast con los temas que nos piden que tratemos. Tenemos todo el año 2025 por delante, así que gracias por estar aquí y si es de ayuda, lo comparten o se suscriben al canal. Gracias.